Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios bendiga tu vida grandemente hoy y siempre. Amigo y hermano que te has conectado una vez más para juntos poder tener este hermoso tiempo de principio a fin puesto en las manos de Dios, aquel que nos ha dado la vida un día más para poder servirle, adorarle, glorificar su santo nombre y espíritu. Que este día, esa palabra poderosa que llega de lo alto, cale en lo más profundo de nuestras vidas. Te saluda tu pastor David Pérez y te invita una vez más a compartir este hermoso espacio con tus amigos, con tus hermanos, con tus familiares, con tus vecinos. Comparte la palabra de Dios. Ahora te invito a que me acompañes a un tiempo de oración para que el Señor sea tomando el control total de principio a fin de este hermoso tiempo de bendición para tu vida, para la mía y para todo aquel que pueda recibir este mensaje maravilloso en el nombre de Cristo Jesús. Acompáñame entonces a orar. Padre eterno, Padre de bondad, Padre de misericordia, la honra, la gloria, el honor sea solo para ti hoy y siempre. Una vez más, delante de ti, oh Padre eterno, Padre precioso, Dios soberano, gracias, gracias infinitas a ti que haces posible que tengamos el día de hoy un día más de vida. Y eso, Señor, es posible porque tu misericordia se renueva, tu benevolencia se renueva cada día y por eso no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos que se han conectado a este tiempo. Bendice sus vidas, bendice su caminar, bendice, Señor Padre eterno, toda su vida en todo tiempo y en todo momento. Que sea de mucha bendición. Padre bendito, este espacio. Y también, Señor, bendice el corazón, bendice la vida, bendice el ser de todos aquellos de mis hermanos y amigos que también se desafían a compartir este espacio con otras personas que no conocen de ti, que están necesitando esta palabra de esperanza, esta palabra de bendición. Gracias, Padre eterno, por mi vida. Gracias, Padre eterno, por mis hermanos que también me anticiparon en este día con la alabanza, con la adoración. Bendice grandemente a la familia Flores Pérez, que llevó, Padre bendito, a cabo la apertura de este tiempo de culto dominical. Gracias, mi Dios amado, también te damos, Padre eterno, por la bendición que tú brindas a este siervo. Padre bendito, un privilegio inmerecido el ser el portador de tu palabra un domingo más. Pero a ti te ha placido, Señor, utilizarme como ese instrumento. Por eso, Señor, Padre bendito, te pido que tu palabra y tu mano esté en mi boca para poder exponer tu palabra con denuedo. En el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que esta palabra que desciende de lo alto, esta palabra llega como buena dádiva, como alimento espiritual para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro, muchas gracias. Que al leer tu palabra, Señor, en esta mañana, tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas. Tu Espíritu Santo sea confortando a cada uno de nosotros, pero también redarguyendo de justicia, de pecado y de juicio. Que seas tú, mi Dios amado, por medio de tu Espíritu Santo, ministrando la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, abre nuestro entendimiento, que podamos receptar tu palabra, que podamos guardar tu palabra en nuestras vidas, pero también aplicarla y también compartirla. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hoy el Señor nos invita a que podamos traer este tema que va a ser de mucha bendición para todos y cada uno de los que vamos a recibir esta palabra. Frente a la pandemia, el rapto de la iglesia, ¿verdad o moda? Un tema que nos invita a ubicarnos en tiempo y en espacio frente a la realidad que no solo vive este país, sino que la está viviendo el mundo entero. Y un tema que la iglesia necesita
tener muy presente hoy en día. Para muchos será refrescar, para otros será aprender a la luz de la palabra lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Por eso el día de hoy, frente a la pandemia, el rapto de la iglesia, ¿verdad o moda? Vamos a abrir la palabra de Dios. Espero que tengas la Biblia ya en tus manos y podamos juntos abrir en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En reverencia, yo espero, mi amado amigo y hermano, que te puedas poner de pie. Hazlo ahí en tu casa. Ubícate en una mejor posición. Ten una mejor actitud en este momento, en donde la palabra de Dios la vamos a leer, la vamos a saborear, vamos a deleitar a nuestra alma con esta palabra que refresca nuestro ser. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué maravilloso es poder leer la palabra de Dios, una palabra poderosa, que en este tiempo, pues el Señor ha querido que la recibamos. Quiero que repitas conmigo el versículo 18, porque lo que estamos leyendo nos invita también a compartir. Dice nuevamente el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Creo que el tiempo en que vivimos es muy necesario que tú y yo podamos alentar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en Cristo, con estas palabras que el Señor nos permite leer en esta mañana. Como es parte del ejercicio que venimos haciendo durante el año 2019 y parte de lo que va el 2020, estamos trabajando de libro por libro. Cada domingo traemos un libro distinto y llegamos ahora a la primera epístola a los tesalonicenses, que en este caso pues el apóstol Pablo le dirige a sus hermanos. Vamos a hacer una pequeña introducción que nos permite tomar en consideración esta carta, y es para que tú puedas pues tomar la iniciativa en un tiempo dedicado al estudio de la palabra y profundices un poco más en esta hermosa carta. Primera de Tesalonicenses. El autor, como lo indica en el capítulo 1, versículo 1, fue escrita por el apóstol Pablo y probablemente junto con Silas y Timoteo. Fue escrita aproximadamente en el año 50 después de Cristo. El propósito de la escritura: en la iglesia de Tesalónica había algunos males entendidos acerca del regreso de Cristo. Pablo deseaba aclarárselos en su carta. También le escribe como una instrucción sobre la vida santa. Y quiero terminar con esta introducción de la carta que hemos utilizado como lectura central en esta mañana. El libro puede ser aplicado a muchas situaciones de la vida. Nos brinda confianza de que como cristianos, estemos muertos o vivos, cuando Cristo regrese estaremos junto con Él. Nos asegura que como cristianos no recibiremos la ira de Dios. Nos instruye sobre cómo caminar diariamente en la vida cristiana. Espero que esta pequeña apertura introductoria de esta carta te anime y te permita seguir estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Ahora, quiero invitarte también, amado hermano,
a que juntos podamos el día de hoy recibir a la luz de la palabra de Dios lo que Él tiene para ti como para mí. Una hermosa y preciosa enseñanza sobre el rapto de la iglesia. Frente a esta pandemia, el rapto de la iglesia, ¿es verdad o moda? Bueno, vamos a ir mirando un poco de manera retrospectiva, vamos a mirar un poco hacia atrás en la historia. No nos vamos a mover muchas décadas, pero es importante empezar con una pregunta. ¿Cuándo la iglesia dejó de predicar del rapto? Usted se ha puesto a escudriñar a través de desde cuándo se dejó de predicar sobre este tema. Tal vez a usted le sorprenda incluso que estemos hablando acerca del rapto en esta época. Tal vez no le sorprenda, pero cualquiera fuere su condición. El día de hoy vamos a ir viendo algunos aspectos que se provocaron a través del tiempo en donde se dejó de predicar acerca del rapto. La venida de Cristo se predicaba con fuerza alrededor de los años 70 y 80. Y tal vez aquellos hermanos que nos llevan una ventaja en la edad, pues tal vez se recordarán aquellas épocas entre la década del 70 y 80 que se hablaba con mucha fuerza. Se recalcaba por parte de algunos teólogos como un estudio, una postura, un análisis en base a el comportamiento de aquella época, que si Jesús hubiese venido en ese tiempo, ellos estiman que el 95% del pueblo de Dios se hubiese ido con el Señor, porque esperaban con ansias el arrebatamiento. Eran unas décadas donde se hablaba con mucho énfasis de la venida del Señor. Pero eso pasó, o llegó a estancarse esa postura de predicar acerca de la venida del Señor Jesús. Si el mismo apóstol Pablo en su tiempo predicaba con pasión, predicaba con mucho ahínco acerca de que su Señor pronto regresaría y llevaría a la iglesia. Imagínense cómo no lo vamos a hacer nosotros 2000 años después. Pero ¿qué ocurrió? La caída del comunismo, la falsa paz en diferentes partes del mundo, tuvieron injerencia sobre esta posición de la iglesia, donde se deja ya de predicar acerca del rapto. Después de 1991, se infiltraron los falsos maestros y se deja de hablar del rapto, se deja de hablar de el rapto de la iglesia, de que un día el Señor Jesús vendría por su iglesia. Se dejó hablar de eso. Hay predicadores que corrompen a las congregaciones. Hombres como estos son los que han corrompido, que han desviado a las congregaciones. Estos nunca predican sobre la venida, incluso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de dos enfoques importantes. Por un lado, el rapto de la iglesia, y por otro lado, la segunda venida de Cristo. Pero en ningún momento estos pseudos hombres de Dios hablan acerca de ello, ni del rapto de la iglesia, ni de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ha comenzado a imitar al mundo, porque estas corrientes comenzaron a entrar con mucha fuerza en la década de los 90. Y comienza la iglesia a imitar al mundo. Y esto es una de las desgracias más comunes que hoy en día estamos viendo. El pueblo evangélico comenzó a imitar al mundo, a tomar esas prácticas del mundo dentro de las llamadas congregaciones. ¿Por qué estos pseudos hombres de Dios no predican la venida de Cristo? ¿Por qué estos pseudos hombres de Dios no predicaban acerca del rapto de la iglesia? ¿Por qué estos hombres no predicaban sobre estos eventos? Porque ellos no pertenecen a Cristo, sino que se portan y caminan con el espíritu del anticristo.
¿Qué fue lo que dijo el mismo Señor Jesucristo al respecto de este comportamiento? Te invito a que abramos la palabra de Dios en Mateo, capítulo 16, versículo 23. Estamos tratando de hacer una introducción que te permita en esta mañana comprender sobre el tema que estamos hablando, el rapto de la iglesia. Mateo, capítulo 16, versículo 23. El libro de Mateo es muy precioso. Este capítulo 16 deja una gran enseñanza respecto a la postura que también tenía el apóstol Pedro. ¿A quién se dirige en Mateo 16, 23? Dice el Señor Jesús a uno de sus amigos. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, opositor. Imagínense, a Pedro le dice el mismo Señor Jesucristo: me eres tropiezo, porque no pones. Yo quiero que tú, amigo, que tienes abierta la palabra de Dios, mi querido hermano, subraya esta parte ahí. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira cómo el Señor Jesús nos hace ver que aquellos que se oponen al propósito de Dios son llamados Satanás, son llamados opositores, que es lo que quiere decir este término en el griego, opositor. ¿Cuánta gente hoy se está oponiendo al propósito de Dios? ¿Cuánta gente hoy en día se está oponiendo a que se predique de manera sana esta enseñanza? ¿Cuánta gente se está oponiendo porque en vez de poner la mirada en las cosas de arriba, ponen las miradas en las cosas de este mundo? En algunos lugares, y estoy hablando a nivel global, hay evidencia de estos predecesores al anticristo que hacen su show, no enseñando la palabra de Dios, porque no hay predicación, no hay ninguna predicación, sino que se presentan charlas motivadoras que tienen por combustible de alta explosión, como son las emociones. Alta combustión es un combustible llamado emoción. Es la esencia de estas charlas motivadoras y no se expone la palabra de Dios. Como parte del show se arman de una manera extraordinaria. Si tienen que llorar, lloran. Si hay que mostrar milagros e inventárselo, lo hacen, etcétera, etcétera. Los predicadores que no enseñan sobre esta hermosa promesa, que un día el Señor se llevará a su iglesia, que un día el Señor nos llevará y en el aire recibiremos a aquel que es nuestro Redentor y Salvador. Los predicadores que no enseñan sobre esta promesa es porque creen que el arrebatamiento no se dará. Porque dicen, tergiversando la palabra, que esto fue sacado de un sueño, que ha sido mal interpretada la palabra, que ha sido mal enseñada la palabra. Y ellos, en vez de poner la mirada en las cosas de arriba, la ponen en la mirada en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales. Pero la palabra de Dios, cuando vamos a nuestra lectura central en el Nuevo Testamento, escrito en el griego, encontramos claramente la palabra rapto. Encontramos claramente que Dios habla acerca del rapto. La palabra en el griego es rapio, que significa arrebato, significa desaparición. Cuando encontramos nosotros un argumento que hemos introducido en este sermón, de 1 Corintios 15, del 51 al 55, documentos recientes encontrados revelan algo importante. Antioquía, en el año 373 después de Cristo, narran estos documentos de aquella época que Efraín, el sirio, dice que los santos y los elegidos de Dios serán reunidos antes de la tribulación. Podemos ver algo muy interesante también en el Apocalipsis. Del capítulo 1 al capítulo 3 aparece la palabra eclesia en el griego, que significa iglesia,
Y esta se menciona 19 veces en esos 3 capítulos. Del capítulo 4 al 5, la iglesia se ve en el cielo. Del capítulo 6 al 18 del Apocalipsis ya no aparece la palabra iglesia. Sencillamente, amado hermano y amigo que me estás escuchando en esta mañana, porque la iglesia no estará en la tierra. Y quiero dejar también dentro de esta introducción datos relevantes, levantados a la luz de la palabra, a la luz de las Sagradas Escrituras. La profecía bíblica, el más grande ánimo y esperanza disponible a nosotros hoy, es acerca de que un día el Señor viene por su iglesia. Así como el Antiguo Testamento se satura con profecías con respecto a la primera venida de Cristo, así también ambos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo, están llenos con referencias a la segunda venida de Cristo. Y se ha estimado en algunos estudios que hay 1845 referencias en el Antiguo Testamento y 318 referencias en el Nuevo Testamento a la segunda venida de Cristo. Asimismo se evidencia que 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento hacen referencia a este gran evento. Para cada profecía en la palabra de Dios con respecto a la primera venida de Cristo, hay 8 que esperan con ansia su segunda venida. Y es por eso, mi querido y amado amigo y hermano, que en esta mañana analizaremos a la luz de la palabra de Dios si frente a la pandemia o a la situación oscura por la que está atravesando el mundo entero, en este momento, el rapto de la iglesia es verdad o moda. Comencemos entonces ya dentro de la estructura del sermón, preguntándonos primero qué es el rapto. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué es el rapto? El momento cuando Jesús arrebata a su iglesia fuera del mundo. Una respuesta sencilla, pero todavía sigue siendo parte de esta gran pregunta. Es el momento cuando Jesús arrebata. Es el momento cuando la iglesia de Cristo Jesús deja este mundo. Arrebatado es traducido de la palabra griega arpas. Arpas, que significa captar rápidamente, arrancar, levantar o raptar. Mira la terminología del idioma original en el que fue escrita la palabra de Dios. En el griego encontramos una riqueza maravillosa para poder comprender que lo que vamos a leer a continuación tiene una connotación muy importante dentro de este concepto. Entonces, vamos nuevamente a leer el primer versículo de nuestra lectura central. El versículo, en este caso sería el 17, el segundo versículo de nuestra lectura central. Dice Primera de Tesalonicenses, versículo 17 del capítulo 4, lo siguiente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. El término en el griego es arpas. Captar rápidamente, arrancar, levantar o raptar. Juntamente, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, este concepto nos habla acerca de ese momento. ¿Qué más nos puede dar a conocer este concepto cuando hablamos del significado del rapto? Este evento acontecerá repentinamente y rápidamente, sin una nota de momento, sin que se pueda advertir, anunciar este hecho. Veamos qué dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Primera de Corintios, estamos fundamentando bíblicamente el significado de rapto. Por eso es importante que te muevas conmigo en la palabra y podamos leer juntos estos versículos. Primera de Corintios 15, 51, 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros
seremos transformados. Acontecerá entonces repentinamente, sin una nota de momento. Vemos entonces que el significado de rapto es un momento cuando Jesús arrebata su iglesia fuera del mundo. Este evento acontecerá repentinamente, pero también nos habla de que nosotros, la iglesia, seremos cambiados, seremos transformados, de acuerdo a lo que leemos en el versículo 52 de 1 Corintios 15. La palabra griega para transformados es metamorfe. Esto quiere decir cambio de forma. ¿Por qué debe acontecer esto? ¿Por qué debe de acontecer? Porque la Escritura ya lo ha declarado así, amado hermano y amigo. Ya la Escritura lo ha dejado establecido así. Te invito a que abras la palabra de Dios. Abre la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Veamos lo que el Señor ya dejó escrito respecto a esta transformación. El 3:20 de Filipenses dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde es nuestra ciudadanía, mi querido hermano y amigo? No importa si eres ecuatoriano, si eres colombiano, venezolano, si eres estadounidense, si eres español, si eres italiano, si eres chino, si eres japonés. No importa qué ciudadanía tengas acá cuando naciste en esta tierra, aquella que te otorga un territorio. Estamos hablando de aquella ciudadanía que tú recibes cuando Cristo Jesús llega a tu vida. Esa ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué más nos dice la Escritura? Veamos 1 Corintios 15, 53. Regresemos a esta porción donde estuvimos hace un momento. 1 Corintios 15, 53 también dice lo siguiente: porque es necesario que esto que es corruptible, la carne que es corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Imagínate lo que significa ese rapto, lo que va a acontecer en ese momento, lo que va a significar ese momento para aquellos que vamos a ser arrebatados. En el nombre de Cristo Jesús lo estamos diciendo en este momento, porque esa es la fe que mueve nuestra vida cada día, es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero también quiero darle fundamento bíblico a esta parte, porque así lo ha dejado escrito la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan. Tenemos que sustentar lo mejor que podamos a la luz de la palabra de Dios lo que estamos hablando referente o respecto al rapto. Primera de Juan 3, 2 dice lo siguiente: amados, me encanta siempre cómo este discípulo amado empieza. Amados, ahora somos hijos de Dios. Dígalo conmigo, díselo a tu hermano si está al lado tuyo en este momento. Si tienes a un hijo tuyo al lado, si tienes a tu esposa, díselo: ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto va a ocurrir en un momento, quizás puede ser en el trabajo, quizás cuando vayas a la iglesia, quizás cuando estás durmiendo, será de noche, será de día, será en la mesa de tu comedor, será ahí en tu trabajo. ¿Dónde será? No lo sabemos. Entonces, podemos darnos cuenta que el significado del rapto es un momento que va a acontecer de manera repentina, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y que vamos a ser transformados. ¿Y por qué va a acontecer esto? Porque la Escritura así lo ha declarado. La Escritura así lo ha establecido. La palabra de Dios lo está manifestando en este día para ti y para mí. Pero no solo nos debemos de quedar en esta mañana con un concepto. También tenemos que darle veracidad. El título que nos traía el Señor, nos trae el Señor en esta mañana, tiene que ver con, en este momento, en este acontecer, en medio de esta pandemia, el rapto de la iglesia, ¿es verdad o moda? Y vemos, a la luz de la palabra de Dios, un concepto importante. Lo que trae la palabra a nuestra vida como concepto y que debe de ir impactando nuestras vidas en este momento por esa esperanza,
por ese aliento que trae a nuestras vidas, que un día la iglesia de Cristo será arrebatada. Pero también tenemos que hacer una afirmación en este momento. El rapto no es moda. El rapto no es moda como lo podemos ver a la luz de la palabra. Porque todo lo que estamos viviendo hoy en día son dolores de parto. Yo te invito a que veamos Mateo 24. Vamos al Evangelio de Mateo. Y en Mateo 24, en el versículo 5 al 8, vamos a dar lectura a estas señales que hablan acerca del fin. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hago paréntesis en ese primer versículo leído en esta porción, en el segundo punto. En Centroamérica, desde el año pasado, se hablaba acerca de un personaje que anda peregrinando, vestido como Jesús, según lo que esta persona cree ser. Y anda de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, diciendo que es Jesús. Se viste como aquel personaje de la película que históricamente abstrae para que se pueda comprender cómo era la cultura y la vestimenta de esa época. Esta persona hoy en día anda en Centroamérica y en otros países diciendo que es Jesús. Y la palabra de Dios advierte de esto 2000 años atrás ya. Entonces muchos vendrán. Había otro que hace pocos años ya murió y que también era de parte de este sector entre Centroamérica, en parte del Caribe, donde se mueven estas tendencias. Y decía este hombre que él era Jesús, que él era Dios. Imagínense cómo están saliendo en las otras partes del mundo. En África también salen personajes diciendo que son Jesús. Y la gente es confundida, y la gente es engañada. Por eso el Señor nos advierte, pero vendrán, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. No es moda. Son principios de parto. Son principios de dolores. Todos estos eventos que resumen estos versículos leídos del 5 al 8 son para nosotros noticias del día a día. Noticias locales, noticias internacionales. Hay rumor de guerra. Hay guerras civiles en algunas partes, en el Medio Oriente, hay tensión, hay peste, hay terremotos, hay hambre. Hay un virus llamado hambre que mata a miles de personas diariamente en el mundo. Hay enfermedades de todo tipo. La que estamos viviendo hoy en día que amenaza el mundo, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a ampliar un poco más estos versículos. Los pronósticos de los expertos en economía mundial y expertos en geología anunciaron un año muy difícil para el 2020. Usted puede coger revistas, reportajes, puede analizar comentarios que se daban en el 2019. Por supuesto que esto contradice los augurios de muchos mal llamados apóstoles y profetas, quienes anunciaron un año de prosperidad, de multiplicación y de quietud, de bonanza. Muchos tenían la publicidad para este año, el 20 sobre el 20, la excelencia. Lo que espera en este año va a ser pura prosperidad. Es lo que anunciaban muchos de estos personajes. Aunque las palabras de los científicos no contradicen las grandes profecías de los profetas respecto a la palabra de Dios. Bueno, podemos comenzar y vamos a tomar algunos aspectos. Calentamiento global. Uno de estos fenómenos ha sido frecuente. Las explosiones solares que han estado enviando más calor de lo normal sobre nuestro planeta Tierra. Experimentamos nosotros en la sierra y en la costa altas temperaturas, e incluso
traen enfermedades y una de ellas es el cáncer a la piel. Lo más grave de todo esto es que lejos de que esto pase rápido, es que va a seguir empeorando cada año, según dicen los mismos expertos en astronomía. Cuando vemos reportajes en Discovery Channel o vemos reportajes de la NASA, solo nos podemos dar cuenta que ellos solo están confirmando las palabras proféticas en las Sagradas Escrituras. Algunas de estas profecías ya tienen más de 2800 años, porque así está escrito. Si usted va al libro de Isaías, y acompáñeme en este momento, a Isaías 30:26, se va a dar cuenta de lo que anuncian hoy en día estos científicos, fue ya profetizado hace 28 siglos atrás. Isaías 30:26, ¿qué nos dice Isaías 30:26? El Señor dice a través de su palabra, en Isaías 30:26, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. Aquí el profeta Isaías está profetizando un periodo de calentamiento sin precedencia. Y esto es lo que estamos ya viviendo en los últimos años. Este calentamiento que, de acuerdo al profeta Isaías, no vendrá directamente producido por los propios humanos, sino que vendrá directamente del astro mayor llamado el Sol. Pero también repercute este fenómeno en nuestro satélite natural llamado Luna, la cual tiene una fuerte influencia en nuestro sistema atmosférico. El comportamiento de la Luna afecta directamente a la Tierra, pero ese comportamiento de la Luna también es porque el Sol está afectando directamente nuestro satélite natural. Además del calentamiento del planeta a causa de los rayos, por supuesto también de que hay un aporte del hombre. El desarrollo de la industria, la producción a gran escala, está afectando, obviamente, con gran irresponsabilidad a nuestra sociedad. Se ha propiciado un calentamiento con emisión de gases contaminantes, los mismos que han adelgazado la capa de ozono, y sobre todo en estos meses en donde obligadamente gran parte del mundo ha tenido que hacer cuarentena. La fábrica del mundo paró, llamada China. La producción ha bajado del petróleo. Vemos nosotros hoy en día que hay un comportamiento importante en donde hay un mejoramiento en la capa de ozono, porque el hombre ha dejado de seguir en su escalada de producción, dañando la capa de ozono. Pero no solo el profeta Isaías había profetizado este calentamiento global. También el libro de Apocalipsis menciona este fenómeno. Recuerda que no estamos hablando de moda, sino que estos son principios de dolores. Y así lo podemos ver también en Apocalipsis. Veamos lo que dice Apocalipsis 16, 8 al 9. Vamos a ver que lo que indica ahora esta porción de la palabra es que estamos frente al principio de algo que se avecina también en un futuro. Y está a la vuelta de la esquina. Apocalipsis 16. Podemos ver en Apocalipsis 16, versículos 8 y 9 lo siguiente. 16, 8 y 9. Acompáñame con esta lectura, que es importante que la podamos hacer como iglesia. Dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vemos entonces un calentamiento global que no ha sido profetizado hace 20 años, que no es un descubrimiento de los científicos, fue anunciado muchos siglos atrás. Desde 28 siglos atrás, e incluso Apocalipsis, 2000 años acá, lo corrobora nuevamente. Pero también se habla de tormentas sin precedentes. Tormentas sin precedentes. Vamos al libro de Job, capítulo 37, 12 al 13. Estamos en el tiempo de dolores. Tiempo de dolores. Y yo te invito a que podamos juntos verificar que toda esta información que bíblicamente el Señor nos deja al alcance nos pueda servir para que podamos compartir las buenas nuevas y comprender qué es lo que estamos viviendo, cuáles son estas señales,
Cristo viene muy pronto por su iglesia. ¿Qué hay con tu vida espiritual? Job 37 dice, el 12 y el 13, asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Pero aquí encontramos en el Evangelio de Lucas algo que hace complemento a esta lectura en el libro de Job. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 26, nos dice lo siguiente. Lucas 21, 26 dice lo siguiente. Dice el Señor en esta porción. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Aquí podemos ir al griego. ¿Qué significa esta expresión dada por el Señor Jesucristo, las potencias de los cielos? ¿Qué es lo que trae como referencia? Hay una referencia directa a que se trata de la atmósfera. Lo que entonces el Señor Jesús estaba profetizando es que el sistema atmosférico sería impactado, y es lo que estamos viendo en estos momentos. Como hemos visto en todos estos pasajes bíblicos, estas tormentas, el calentamiento no está sucediendo por pura casualidad. Si tomamos los últimos 120 años, desde 1900 a la fecha, los huracanes han dejado muertes tras muertes. Miles de seres humanos han fallecido a causa de estas tormentas que van de menos a más en una intensidad, que cada vez los científicos han tenido que dar una nueva categoría por el nivel de destrucción que tienen. Tenemos ahí el huracán Katrina, que fue uno de los más devastadores en los últimos años. Tenemos el huracán María en el 2017, que también colapsó parte de Puerto Rico, parte de Cuba, parte de la Florida. Encontramos que hay en el Atlántico un comportamiento bastante interesante referente a lo que la atmósfera está provocando, tormentas sin precedente. Y eso por enumerar las últimas. Pero si usted hace un recorrido histórico, va a encontrar que en los últimos años, en el último siglo, ha sido creciente el nivel catastrófico que destruye cada vez más y más a la humanidad. Todo eso ya fue escrito. Hablemos de terremotos también. Por eso esto no es moda, hermano, son principios de dolores. Conocemos el concepto, pero también ubiquémonos en lo que dice la palabra de Dios, principios de dolores. Lo que estamos viviendo son principios de dolores que le dan veracidad, que un día el Señor vendrá por su iglesia. Isaías 29:6. Vamos al libro de Isaías, capítulo 29, versículo 6, que dice lo siguiente. Isaías 29:6. Dice el Señor en esta palabra. Démosle lectura a esta palabra. Dice Isaías 29:6. Porque Jehová de los ejércitos, por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Comencemos a mirar lo último que tenemos. 2004 Indonesia, 2010 Chile. En los últimos años, China y Haití reflejan un incremento en la actividad sísmica del planeta. En el año 2010 fue tan potente el terremoto que se movió el eje de la Tierra. Pero si miramos un poco más, según el Servicio de Inspección Geológica de los Estados Unidos, los registros muestran desde 1900, como cuando comenzaron los registros geológicos, ha habido cada año en el mundo unos 18 terremotos importantes con gran magnitud de 7.0 a 7.9 y un gran terremoto de magnitud 8.0 o mayor en aquella época. En la actualidad, el Centro Nacional de Información de Terremotos del USGS actualmente detecta entre 12.000 a 14.000 sismos cada año. El creciente comportamiento de los movimientos telúricos es catastrófico, hermano. Las señales se están dando. ¿Qué es lo que dice este centro? Que unos 50 movimientos ocurren por día y muchos de estos de grandes magnitudes.
¿Qué es lo que estamos viendo, amados hermanos? La semana pasada, mejor dicho, esta semana que pasó, sí, el día miércoles se reactivó, entre martes y miércoles se reactivó el cinturón de fuego. En un mismo día, 15 volcanes erupcionaron, y entre ellos los más peligrosos del mundo. El 15 de abril erupcionan 2 volcanes, el Sangay que tenemos nosotros en el oriente ecuatoriano, y vemos que hay un comportamiento bastante acelerado del cinturón de fuego del Pacífico. Los movimientos telúricos están a la orden del día. Entonces, hablamos nosotros de terremotos, de tormentas, hablamos de calentamiento global y podemos seguir hablando de otras cosas que son parte de las señales, que son parte de los dolores que hoy en día están quedándose en medio de nosotros como señales. Hablemos de las pestes, hablemos también de las enfermedades. Podemos revisar el histórico de los 2 últimos siglos, por ejemplo. Podemos revisar esta información que es muy importante. Y podemos ver desde tiempos atrás, hablamos del cólera en principio de los años 1800. Podemos hablar también de la enfermedad en 1920, la famosa gripe española, que hay un estudio importante que quieren ver como referencia al comportamiento que está teniendo la última pandemia. Se dice que para esa época la población mundial llegaba a 1.500 millones de habitantes en el mundo y murieron entre 45 a 50 millones de personas en 1920, en 2 años, entre 1918 a 1920. Fue catastrófica esa enfermedad. Si hoy en día se repitiera ese tipo de comportamiento en virus, si tenemos hoy una aldea global, por verlo así, un mundo globalizado, un mundo conectado, a través de barcos, a través de aviones, a través de trenes, etcétera, etcétera. Hoy en día la afluencia y las fronteras que están abiertas interconectan a todo el mundo, con una población que llega aproximadamente a 7.800 millones de habitantes en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos, amados hermanos? Estamos enfrentando en este momento una pandemia, coronavirus, y muchos a este coronavirus le han dado poca importancia por su nivel de mortandad. Si vemos al comportamiento del SARS en el 2002, al comportamiento del MERS en el 2004, si vemos al comportamiento del ébola entre 2014 al 2017, si vemos esos comportamientos hoy en día, la gente dice el coronavirus, que pertenece a una familia aproximadamente de 42, este de acá tiene un nivel de mortandad muy bajo. Primero se decía que era el 2,5, hoy ya llega al 12%. Pero bueno, no se trata del nivel de mortandad que tenga el virus, sino que este virus tiene una particularidad que en la historia de los últimos 200 años los otros virus no tuvieron. El impacto que tiene o las aristas en daños colaterales que deja el comportamiento del coronavirus en pleno 2020 es comenzando la caída del precio del petróleo, comenzando la caída de la bolsa de valores, comenzando que toda la producción del mundo se vino abajo, comenzando la inestabilidad en los países pobres, comenzando la crisis económica y el nivel de recuperación que va a ser bastante lento para los países pobres en el mundo, comenzando que todos los sistemas de salud en los países, por muy desarrollados que sean, están colapsando, porque hay un impacto que ha traído este virus en pleno 2020 y se llama temor. Porque la gente no tiene esperanza, porque la gente se siente frustrada, porque la gente se siente sin una oportunidad más. Pero es ahí donde entra la iglesia, es ahí donde entra hoy en día la oportunidad de ver estas señales. Los tiempos se acortan y la palabra de Dios tiene que seguirse predicando. La oportunidad que tiene la iglesia hoy en día es esta, que podemos compartir la palabra a toda criatura, a toda nación, donde nadie conoce el evangelio. Está llegando hoy en día a través de los satélites, está llegando a través de las redes sociales, está llegando a través de poder compartirle al mundo entero que Cristo Jesús es la esperanza. Algo importante que podemos ver con este coronavirus en el mundo, que a la fecha
Hoy se ha afectado ya un total de 185 países en el mundo. 185 países en el mundo ya tienen el coronavirus en sus poblaciones. Ya casi ha cobrado 156.000 vidas a la presente fecha. Y más de 2.2 millones de personas ya han sido contagiadas. Y esto solamente en 3 meses. Se aspira a que la vacuna aparezca después de 18 meses. La gente comienza a desesperarse. El dinero se comienza a acabar. Y todo esto es parte de principios de dolores. En Ecuador, el coronavirus al día de hoy ya deja 9.022 contagiados según el registro oficial. Y 1.187 fallecidos, de los cuales 456 se atribuyen a muertes confirmadas del COVID-19. Y 731 muertes de manera sospechosa, porque son muertes por problemas respiratorios. Los países están colapsando. Los países se están llenando de ansiedad, de temor, pero de un temor de aquel que puede destruir el cuerpo. Y no temen a aquel que puede destruir el alma y mandarla al infierno. El mundo se comporta como Faraón. En el tiempo de Faraón el Señor envió Dios plagas. Y el faraón le tenía temor a las plagas y no le tenía temor al Rey de Reyes y Señor de Señores. No le tenía temor a Dios. No había temor de Dios en ese hombre, solo había temor a las plagas. Y así se sigue comportando el mundo en pleno siglo XXI. Así se sigue comportando el mundo en pleno 2020. Frente a todas estas señales, amados hermanos y amigos, no hay tiempo que perder. Estamos en principios de dolores. Las señales se están dando antes que el Señor venga por su iglesia. Yo recibí hace unas semanas atrás un comentario que me comparte un ex profesor mío de la universidad. Y este artículo decía: ¿qué parte la iglesia no entiende? Así empezaba. Y un poco, yo creo que fuerte el título de este comentario. ¿Qué parte la iglesia no entiende que Cristo viene pronto por su iglesia? Y cuando comenzaba a leer, decía: la parte, la crema innata, la esencia rabínica en Israel dice: nuestro Mesías ya está entre nosotros, muy pronto se manifestará. ¿Qué parte la iglesia no entiende? Que nosotros, el pueblo de Dios, está esperando por segunda vez la venida del Señor. Pero antes que eso pase, la iglesia se va con Él. El pueblo de Israel está esperando por primera vez su Mesías. Porque ellos no reconocieron a Jesús. Porque Jesús vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Los suyos no le recibieron. Por eso el Señor dice que aquel que le recibió, aquel que creyó en su nombre, le dio la potestad de llegar a ser hijo de Dios. Estamos, hermanos, frente a principios de dolores. Estamos, hermanos, frente a señales importantes. Es una verdad absoluta. El rapto de la iglesia es una verdad absoluta, hermano. ¿Y sabe quién le da garantía a eso? Lo que decíamos la semana pasada. ¿Con qué tipo de fe estoy viendo la resurrección de Cristo? Cristo Jesús está a la diestra de Dios Padre. Cristo Jesús está preparando morada. Cristo Jesús está preparando ya el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros, como primera iglesia bautista de Guayaquil, creemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, en toda su extensión será por resurrección y por traslación removida de la tierra antes que comience la gran tribulación. Porque todo lo que vemos, amados hermanos, son principios de dolores. La guerra, terremotos, tsunamis, corrupción, violencia, hambre, peste, todo lo que estamos viendo es parte de los principios de dolores. Pero para ello es menester conocer también lo que la palabra de Dios nos da como un argumento netamente bíblico para poder creer en que esta es una verdad absoluta. Nadie sabe la hora ni el día. Dígalo conmigo, nadie lo sabe. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero el Señor viene muy pronto por su iglesia. Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36.
Mateo 24:36 dice lo siguiente: pero el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es un error el tratar de fijar fechas, días, horas, y como han hecho algunos falsos profetas y falsos maestros, y han quedado ya en vergüenza. Ahora es interesante el ver que aunque Jesús no dio ni día ni hora, nos dio señales y tiempos por los cuales debemos mirar para tener idea de cuándo serán estas cosas. Será como los tiempos de Noé, será como los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que estamos viendo, amados hermanos y amigos? Hoy en día la generación que está enfrentando estos cambios son tan drásticos al ver que el modelo de matrimonio del Señor en la Biblia lo tiran abajo, el modelo de familia lo han tirado abajo. Hoy en día le han dado rienda suelta a sus bajas pasiones y quieren pedir derechos sobre todo esto. Señales, mis queridos hermanos. Alguien por ahí dijo una vez que en 2018 ya la iglesia estaba delante del Señor. Una mala interpretación bíblica. Alguien dijo una vez por ahí que para el 30 de mayo del 2027, ese será el día que venga el Señor por su iglesia. ¿Quién puede poner hora y día si nadie la conoce? Otra de las cosas que debemos de entender en esta verdad absoluta, la necesidad de estar velando. Vamos al libro de Mateo 24 mismo, versículo 42 dice lo siguiente: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y podemos darnos cuenta que el Señor dice, velad. No sabemos ni la hora, no sabemos cuándo será. Lo que sí sabemos es que cada día tenemos que vivir como que hoy el Señor viene por nosotros. Porque puede ser que estos dolores sigan prolongándose. En el Señor no hay tiempo. Recordemos una cosa. Dios no está en el tiempo está dentro de Dios. Él es el Eterno. Él es el Eterno. Él es quien puede decidir cuándo será. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es tu tiempo. Puede ser que pase todavía un mes, una semana, un siglo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si hoy el Señor viene por nosotros, tenemos que estar preparados y apercibidos, y por eso el Señor nos manda a estar velando día tras día. El versículo 44 dice más adelante: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Los hijos de Dios estamos llamados a estar en vela, esperando la venida del Hijo del Hombre. Hay que compartir ahora más que nunca, que los tiempos se acortan. No conocemos la hora ni el día, pero las señales están escritas. Y además dice el Señor, si retrocedemos un poco en este contexto, vamos al versículo 32 y 33 del mismo Mateo 24, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Debemos también entender dentro de esta verdad absoluta el deber de guardarnos llenos. Dice Mateo 25:4, más adelante: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hay que guardarse, mis queridos hermanos, todos los días. Hay que estar llenos y llenos del Espíritu Santo. Todos los días tenemos que ejercitar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Tenemos nosotros que invertir el tiempo correctamente delante de Dios. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que predicar, tenemos que compartir la palabra. No puede ser posible, amados hermanos, que en este tiempo nosotros aún tengamos un comportamiento egoísta, porque recibimos el mensaje y no lo compartimos. ¿Qué nos cuesta ahora, más que nunca, a ese vecino que no conoce de Cristo, a ese compañero que no conoce de Cristo, a esos familiares que no conocen de Cristo, compartirle la palabra de Dios? Invítalos, comparte los links, pasa la voz. Este es el tiempo donde la iglesia está más activa que nunca. Y a través, hermanos, de una acción muy básica, tú puedes convertirte en ese agente multiplicador de buenas noticias. Puedes convertirte en ese agente que necesita hoy en día el ministerio de reconciliación. Comparte la palabra de Dios. También es importante, amados hermanos, estar sin mancha. Estar sin mancha. Dentro de esta verdad absoluta, el Señor nos dice a través de Efesios 5, quiero que abramos Efesios 5 y entendamos algo importante. Tal vez en este mensaje nos estamos tomando unos minutos de más, pero amado hermano, vale.
la pena aprender un poco más cada día del Señor. Dice el versículo 2 de Efesios 5. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos de caminar sin mancha, debemos estar sin mancha. El Señor viene por esa iglesia, el Señor va a raptar esa iglesia, el Señor va a arrebatar esa iglesia, pero sin mancha. Cuidado, tu vestidura está manchada. Por eso dice el Señor, andad en amor. El andar en amor es necesario, hermano. ¿Y qué manera de andar en amor? Comparta la palabra de Dios. No hay mejor manera de manifestar el amor de Dios que compartiendo las buenas noticias. Acompañado también, amado hermano, si está en sus posibilidades de compartir con el que más lo necesita alimento, hágalo, hágalo. Efesios 5:5 más adelante dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amados hermanos, el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Comprendamos que todas estas prácticas nos van a privar de esa promesa. No lo permitas. No permitas que tu carne gobierne tu vida. Pídele al Señor que gobierne totalmente tu vida y que este tipo de pecado y todo tipo de pecado desaparezca de tu vida. Efesios 5:27 más adelante dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué, amados hermanos, debemos estar sin mancha? Pregunta. ¿Por qué debemos estar sin mancha? Y usted dirá, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo me saco entonces estas manchas? ¿Por qué debo estar sin mancha? ¿Para qué debo estar sin mancha? Muy fácil. Porque Dios no comulga con el pecado. Porque donde vamos como iglesia no hay injusticia. No hay aprobación para el pecado. Dígalo conmigo. Porque donde vamos como iglesia, a donde Cristo nos va a llevar, no hay espacio para la injusticia ni para el pecado. Veamos qué dice segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13 dice lo siguiente. Acompáñame a esta porción. Segunda de Pedro 3:13 dice lo siguiente. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. ¿Qué estamos esperando nosotros, amados hermanos? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y qué más para darle la veracidad, para darle eco a que todo lo que estamos viendo es una verdad, y una verdad absoluta? Es que debemos de estar en obra. Debemos de estar activando. Debemos de estar, amados hermanos, en este tiempo de necesidad, en este tiempo de angustia, en este tiempo donde la gente necesita que se le comparta buenas nuevas. Amados hermanos, despojémonos de todo aquello que impide que realmente podamos obrar dentro del reino de Dios. A veces seguimos en nuestra cabeza con prejuicios, con barreras, con paradigmas, con dogmas que no le hacen bien a nuestra vida cristiana. Es tiempo de dejar todo eso atrás. Es tiempo de saber de que tenemos que estar obrando, tenemos que estar activos en la obra de Dios. Estar activos en la obra de Dios, amado hermano, es no solamente oír la palabra, sino ser hacedor de la palabra. Comparta la palabra. Ame a su prójimo como a usted mismo. Preocúpese, póngase a pensar cuántos amigos usted tiene en las redes sociales, cuántos amigos usted conoce, que hoy más que nunca usted puede compartirle la palabra de Dios. Ya dejémonos de pensar en el qué dirán. Comparta la palabra, porque usted no sabe el impacto que va a tener esa palabra viva y eficaz en la necesidad de una persona. Apocalipsis 22:12 se los dejo como referencia. He aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Quiero, amado hermano y amigo, que usted en esta hermosa mañana piense en qué maravilloso futuro espera a cada cristiano verdadero cuando Cristo regrese en el aire a recibirnos y llevarnos con Él. ¡Qué futuro maravilloso! ¡Qué futuro prometedor hay para los verdaderos hijos de Dios! Para aquellos que anhelamos esa venida de nuestro Señor. Un día
también regresaremos con Él. Esa segunda venida de Cristo no es igual a la primera. Él viene primero a llevarse a su iglesia y después regresará. Y ya no vendrá como Salvador ni Redentor, sino como juez. Por eso hay premura en la vida tuya y en la mía, amado hermano y amigo, en compartir las buenas nuevas de salvación. Yo puedo preguntarte en esta mañana si estás listo para que esto suceda. ¿Te has puesto a pensar en tu vida hoy en día? Tal vez ya tú pasaste el COVID-19 y estás en recuperación. Tal vez ya no tienes estrago. Tal vez a ti no ha llegado esa enfermedad aún. Pero ¿qué hay cuando piensas en la oportunidad que Dios te está dando? En esa nueva oportunidad que Dios pone delante de ti. La iglesia de Cristo no puede regresar igual de como salió antes de esta crisis. Tenemos que regresar con una mente renovada, con una misión clara y con una visión de crecimiento que apunte a lo sobrenatural. Alcanzar almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero. ¿Estás preparado? Solo aquellos que son salvos ahora serán raptados, serán arrebatados para recibir al Señor en el aire en aquel entonces. ¿Te has preguntado si realmente eres salvo? ¿Te has preguntado si realmente Cristo está en tu vida? ¿Eres salvo? ¿Te has preguntado en esta noche si eres salvo? ¿Te has preguntado en este día si eres salvo? ¿Te has preguntado en esta mañana si eres salvo? ¿Te has preguntado en esta semana si eres salvo? Pregúntate en este momento si eres salvo. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y todo aquel que cree en ese sacrificio, todo aquel que cree en esa muerte en la cruz de Calvario y en esa resurrección, hoy, más que nunca, tiene que tener la garantía que solo Dios la puede dar, que nos dio de llegar a ser hijos de Él. Él resucitó de los muertos y tomó su sangre para limpiar, para lavar nuestros pecados. Pero hoy, pensemos en algo. Si vienes a Cristo, ve con una fe puesta en Él. No una fe temporal, no una fe basada en conocimiento. Ponte a pensar en este día, si eres verdaderamente salvo. Si no es así, amado hermano, recibe a Cristo Jesús. Recibe a Cristo Jesús y toma en este día la decisión. Toma en este día la decisión de recibir a Cristo Jesús. Si ya tienes a Cristo en tu vida, pues entonces, amado hermano, pongámonos a cuenta con Él, porque Él muy pronto viene por su iglesia. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos en este hermoso día. Tiempo de bendición, tiempo de palabra tuya, tiempo de una palabra que nos pone de frente, Señor, a una verdad absoluta. El rapto de la iglesia es una verdad que tú, Padre bendito, el día de hoy, a través de tu palabra, la manifiestas. Es una verdad que en nuestras vidas lo creemos y vemos las señales, Señor, que hoy en día se están dando. Vemos esas señales que en el último siglo, en los 2 últimos siglos, están siendo cada día más evidentes, que tú vienes pronto por tu iglesia. Vienes a arrebatar a tu iglesia, a llevártela, Padre bendito, Padre santo, porque tú prometiste, mi Dios amado, que vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que el Señor, mi Dios amado, podamos comprender esta verdad absoluta y cada día en nuestras vidas, mi Dios amado, vivir una vida que te agrade, vivir una vida compasiva, vivir una vida llena de misericordia tuya también para con el prójimo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra cala en lo más profundo en la vida de nuestros hermanos. Y hoy más que nunca, en medio de esta adversidad, en medio de este tiempo, tú estás desafiando a la iglesia y la desafías para que tu palabra se siga predicando. Tu palabra dice, Señor, que tú no tienes por tardanza tu promesa. Aún en medio de esta crisis, hay una oportunidad para aquel que aún no te conoce. Hay una oportunidad para aquel que no te conoce, proceda al arrepentimiento y reciba a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Por eso tú haces un llamado a tus embajadores. Por eso tú haces un llamado a los embajadores de Cristo.
Por eso tú haces un llamado a todo aquel que es miembro del ministerio de reconciliación para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Hoy, Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, recibimos este llamado, recibimos este desafío para seguir compartiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, que cada día, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos dé la oportunidad de poder compartir también tu palabra. Pon en nuestros corazones el deseo de predicar tu palabra, de compartir tu palabra. Que no sintamos vergüenza, porque el Evangelio de Dios no es vergüenza. No nos debemos avergonzar por el Evangelio tuyo, porque es poder de salvación para vida eterna. Que compartamos cada día tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Las señales están ahí. Las señales están dando vuelta. Las señales están ahí. Padre bendito, lo que muy pronto va a ocurrir, que tu iglesia va a ser arrebatada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que estemos apercibidas como las vírgenes. Que tengamos nuestras lámparas llenas. Que tengamos nuestras lámparas encendidas. Que podamos seguir predicando tu palabra. Porque, Padre bendito, debemos de estar también a cuentas de que estamos llamados a cumplir esa misión que tú nos diste. En el nombre de Jesús, yo bendigo en esta mañana a cada hermano y a cada amigo que se desafía a tomar este llamado y comenzar a compartir tu palabra. Frente a esta pandemia, el rapto de la iglesia es verdad, porque lo que estamos experimentando son principios de dolores. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano y amigo, quiero invitarte para que el próximo martes nos acompañes en el tiempo de martes de bendición. Martes de bendición porque clamamos y Dios responde. Así que no te olvides de hacernos llegar por interno tus motivos de oración. Pasa la voz, nos conectamos a las 8 de la noche. Es tiempo de compartir la palabra. Es tiempo ahora más que nunca de seguir predicando. Hay muchas maneras de predicar y una de ellas es que tú puedas compartir estos mensajes también. Quiero bendecirte, amado amigo y hermano, en esta mañana. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recuerda que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. La bendición de Jehová está sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Shalom.